Ahí va. Mientras se van sumando el resto, vamos a ir como tratando de unificar algunas cuestiones, ¿sí? En principio, para las que no estuvieron o por algún motivo no pudieron participar de los otros encuentros, la idea de juntarnos con Lili y con Silvina, que bueno, Silvina está transitando el COVID, así que por eso no está con nosotros acá, está bien, pero bueno, está muy cansada, con mucho dolor de espalda y un poquito de fiebre, así que por eso pido disculpas, pero no está. Bueno, la idea después de ese encuentro de febrero en Casita Feliz, donde estuvimos como compartiendo la planificación de red 2022-2026, apareció como un problema, como algo para pensar juntas, los diagnósticos más tempranos que encontrábamos, algunos pibes muy derivados, otros pibes ya con diagnósticos de 2 años, 3 años, y también el problema de la alfabetización que aparecía como un problema, ¿sí? Y entonces en ese sentido, una de las cosas que se nos había ocurrido como red en ese encuentro era la posibilidad de nosotras de tener más información sobre qué es esto de los sobrediagnósticos, que fue un poco lo que trabajamos en el primer encuentro con Lili. En el segundo encuentro empezamos a pensar qué cosas podíamos mirar del desarrollo de los pibes y trabajamos esa perspectiva de Chokler sobre los organizadores del desarrollo, que con Gaby y con Claudia lo retomamos en maternal. ¿Sí? En maternal nosotros retomamos lo que Lili trabajó y tratamos de pensar juntas, ¿se acuerdan? A partir de los videos que ustedes están filmando de los pibes y las fotos y lo que les transmitimos a las familias, cómo mirar el desarrollo de una forma mucho más compleja y más integral, que no se reduzca solamente a las cuestiones del habla, que es un poco la preocupación que muchas familias o muchos pediatras traen, ¿sí? Esto lo retomamos en maternal y empezamos a pensar talleres con las familias en esta línea, que con Gaby tenemos las planificaciones en borrador y que las vamos a trabajar en el próximo encuentro, ¿sí? Ahora cuando cerremos les pasamos la síntesis de ese encuentro, y entonces el último encuentro, por lo menos en este formato, no significa que igual Lili no pueda venir otra vez a la red y pensar todas juntas, vamos a pensar un poco qué pasa ya cuando sí hay diagnósticos como planteó Zanca de Merlo, que en este caso Zanca ya lo planteó, o también Zanca de Moreno y también Casita Feliz, todo lo que estamos acá. ¿Qué pasa cuando sí ya hay un diagnóstico? ¿Cuáles son los circuitos que podemos pensar? Y como red, pensando que este año un eje es la salud, al 2026, también pensar un poco, bueno, cómo conectarnos con las escuelas especiales, cómo acercarnos a TDI, cuáles son los circuitos que como red, en su momento hicimos con las escuelas y con otras organizaciones o instituciones, qué podemos pensar ahora como red ante un problema que parece ser bastante frecuente en varios centros, ¿sí? Así que un poco la dinámica va a ser la misma que de los encuentros que veníamos trabajando. Lili va a compartir algunas ideas para poder tener más información y después, muy chiquitito, compartimos y abrimos, ¿sí? Hoy vamos a tenerlo grabado, por eso usamos este Zoom. Así que, bueno, nada, vamos a empezar y se van sumando las compañeras mientras termino. Bueno, bárbaro. ¿Qué tal? Bueno, ya nos fuimos saludando nuevamente. Hola a todas. Todas, ¿no? No sé si hay alguien o todos. Bueno, como dice Ana, vamos a avanzar un poquito hoy en cuanto a cómo manejarnos cuando sí aparece una situación de discapacidad real, concreta, ¿no? Más allá de todo esto otro que hablamos de los sobrediagnósticos. Yo después vamos más adelante a pensar un poquito en estos circuitos que recién mencionaba Ana, pero me gustaría por ahí también compartir algunas cuestiones en relación a lo que es la educación especial y por qué estamos pensando en trabajar esto cuando en realidad históricamente se ocupaba nada más que la gente de especial. Entonces, bueno, comparto ahí a ver si podemos compartir bien. Sí, ¿no? Bueno. Sí, está bien. Como en los encuentros anteriores, esto es nada más que una ayuda para mí, como para no perderme en la charla, pero me van parando, vamos haciendo comentarios, si surge alguna reflexión, después al final vamos a tener un momento más fuerte de intercambio, pero a veces uno si no lo dice en el momento, por ahí se le va la idea, así que no hay ningún problema, lo vamos hablando. Bueno, si vamos a hablar de educación especial, ¿no? Y cómo articular o cómo
cómo hacer una tarea corresponsable, como se dice ahora. Tenemos que pensar, primero, que lo que nosotros nos vamos a proponer es que haya una educación sin barreras, ¿no? Para todas y todos los niñitos y niñitas del sistema educativo, sea cual sea la naturaleza. Y lo primero que pensamos es que la educación especial es una modalidad del sistema educativo. A lo mejor soy un poco reiterativo, son cosas que ya están dichas, pero me parecía importante empezar por acá, ¿no? ¿Por qué es una modalidad? Bueno, porque como modalidad lo que tiene que hacer es asegurar que todas las personas con discapacidad, ya sean temporales o permanentes, tengan garantizada su educación, una educación de calidad, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable? Y es educación especial. ¿Mm? Solo educación especial, ya no, ya no. Es una modalidad porque es transversal, ¿no? Ustedes saben que en la provincia tenemos 8 modalidades, ¿no? Educación física, artística, bueno, una de esas modalidades es educación especial. ¿Por qué es transversal? Porque atraviesa todos los niveles. Es decir, nosotros vamos a tener injerencia desde educación especial en el trabajo, desde inicial hasta el secundario, digamos. ¿Por qué digo secundario? Porque, bueno, son los niveles obligatorios, ¿no? Bueno, las salas del nivel inicial que son obligatorias. Y en superior, si bien no es un nivel educativo obligatorio, digamos que todo lo que es la legislación internacional y nacional, que ahora yo un poquitito les voy a contar, el tema de los derechos, también amerita que estemos presentes en el nivel superior. La educación especial internacionalmente en nuestro país y por supuesto en nuestra provincia se rige por el principio de inclusión educativa, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a intervenir? Bueno, cuando los niveles no puedan dar respuesta. Porque educación especial no necesariamente tiene que estar presente siempre, siempre, siempre que haya discapacidad. Puede pasar que haya una persona que esté en situación de discapacidad y que no necesite la intervención de educación especial. Si el nivel no puede dar respuesta adecuada, bueno, ahí hay que recurrir a educación especial. ¿Quiénes son entonces los destinatarios? Porque según las épocas, según los momentos históricos, políticos y demás, aparecen diferentes destinatarios de la educación especial. Hoy estamos pensando en aquellas personas que tienen distintos tipos de discapacidad. Auditiva, intelectual, visual. Lo de impedidos de concurrir al servicio educativo lo dejo para el final. Discapacidad motora o motriz, multidiscapacidad, cuando hay más de una discapacidad, puede ser discapacidad motriz con ceguera, discapacidad motriz con sordera, intelectual con alguna otra, pero que en general forma como una entidad particular, ¿no? No es la sumatoria de dos condiciones complejas, sino que se transforma en una característica diferente, entonces tiene un abordaje diferente. Y alteraciones en el desarrollo de la constitución subjetiva. ¿Saben de qué se trata esto? Porque ahora hablamos de esto, ¿no? De alteraciones en el desarrollo de la constitución subjetiva, y es lo que comúnmente decimos autismo o TEA. Pero por el posicionamiento de la provincia, hace unos años se modificó la nominación, y pensamos que es esto, ¿no? Que es una alteración en el desarrollo, por eso es tan particular, que fue lo que vinimos hablando sobre todo en el primer encuentro, y tiene que ver cómo se va formando el aparato psíquico, cómo se va constituyendo sujeto. Dejé esto de impedidos de concurrir al servicio educativo porque en realidad una de las pocas provincias en la Argentina que se hace cargo de los niños y las niñas que no pueden ir a la escuela por algún tipo de dificultad, pero no necesariamente discapacidad, una de las pocas provincias que se hace cargo es la nuestra. Porque en realidad estos servicios no están en manos de educación especial, porque a veces acá no hay discapacidad. Es lo que comúnmente se llaman las escuelas domiciliarias. En otras provincias se encargan docentes de los niveles, es decir, si un niñito o una niñita de un determinado nivel tiene que estar en su domicilio porque tiene que permanecer allí, porque no puede ir a la escuela, o en el hospital, que son las escuelas hospitalarias, se hacen cargo docentes de esos niveles. Nosotros no, acá está a cargo de educación especial. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una tradición de ligar mucho la discapacidad a la enfermedad. Bueno, que ahora un poquitito les voy a contar. Justamente, la discapacidad
porque estamos hablando, ahora después hablamos un poquito más de educación especial, pero si dijimos que los destinatarios son las personas en situación de discapacidad, brevemente vamos a tratar de pensar, aunque sea un poquitito, y después lo profundizaremos, veremos, pero aunque sea plantearlo, no es una enfermedad. Eso, lo primero que aparece, no es estar enfermo, es tener una condición distinta de alguna característica determinada. Otra cuestión importantísima es que la discapacidad no es un problema individual. No es una desgracia personal, individual, que a una familia, creo que esto algo habíamos hablado hace un tiempito, ¿no? No, es un problema social. Por eso ahora nos manejamos con una concepción de discapacidad más ligada a un modelo social. Y no es algo que le pasó a esa persona, es una desgracia personal y bueno, verá cómo se arregla, ¿no? O cómo se arregla esa familia. Algo que también ya venimos señalando es que las personas no son iguales por compartir el mismo diagnóstico. Y ustedes lo están viendo, ¿no? Tienen en algunos centros niños con diagnósticos bastante parecidos, TEA por ejemplo, y saben que son completamente diferentes o muy distintos, que comparten algunas características, puede ser, pero que en realidad el diagnóstico no hace que sea un grupo homogéneo. Cuestión que en otras épocas sí, entonces decíamos, bueno, todos los ciegos van a necesitar que les enseñemos de la misma manera, todos los sordos, ¿por qué? Porque ahí aparecía como que era una enfermedad que tenía que ser tratada, diagnosticada y tratada. Bueno, hoy no pensamos eso, no es una enfermedad, entonces el diagnóstico no va a homogeneizar, digamos, no va a ser que sean todos iguales por el diagnóstico. Todos los nenes con síndrome de Down son cariñosos. No. Algunos serán más, otros menos cariñosos. ¿Son todos tercos? No, algunos serán un poquito más tercos, otros menos, bueno, dependerá de cada uno. Hay cuestiones que sí, que hace que compartan características, pero no los ponemos a todos en el mismo lugar. Eso es importantísimo, porque entonces ahí vamos a empezar a mirar a la persona. Esto de los sobrediagnósticos, bueno, está muy ligado, ¿no? Recuperamos de vuelta a la persona. Y por otro lado, estas condiciones diferentes, a veces condiciones que acarrean una deficiencia, ya pueden ser físicas, mentales, cognitivas, en cuanto al pensamiento, a la inteligencia, no son determinantes. Es decir, esto no determina que la persona sea de una manera y solamente de esa manera. Es parte de su condición, es parte de su característica, pero no lo es todo. ¿Cómo vamos? No veo mucho, veo un cuadrito nomás. Bueno, espero que vayamos Bien, más o menos dicen bien. bien. Bien, si no, me avisan, ¿eh? Bueno, yo les decía que hoy en realidad nos regimos con el principio de, o el enfoque que tiene que ver más con el modelo social de discapacidad. Bueno, así como años atrás yo les decía que la discapacidad se la consideraba como una enfermedad, un problema individual, y estaba muy ligada a la rehabilitación, porque si alguien está enfermo hay que curarlo, ¿no? Y hay que llevarlo a un determinado parámetro de normalidad, digamos. Si uno tiene, no sé, una afección en el hígado, bueno, ese hígado no está funcionando normalmente. Entonces el médico lo que va a tratar es de curarlo y hacer que funcione lo más parecido posible a los hígados que no están enfermos. Acá la situación no es así. Entonces, ya les digo, en una época sí se quería como reparar a las personas que tenían alguna discapacidad, ¿no? Y llevarlas a la normalidad. Ese es otro gran tema, ¿no? Pensar en la normalidad, como que es una construcción, esto de quién es normal, cómo vemos o cómo pensamos la normalidad. Pero bueno, entonces hoy nos corrimos de esa mirada, ¿no? De que hay que rehabilitar, que hay que ejercitar, por ejemplo, y estamos pensando que la discapacidad en realidad tiene que ver con el entorno y con lo que pasa en el contexto. Entonces, se define a la discapacidad como la interacción, como la relación entre las condiciones de la persona, ¿no? Entre lo que le pasa a la persona y lo que sucede en el entorno. Y a veces lo que pasa en el entorno es que hay barreras. Hay barreras que impiden que esa persona, con esas condiciones particulares, pueda aprender, pueda participar de la vida social, etc.
Yo voy a pensar en un ejemplo que es el que siempre usamos, el más trillado, pero es bien gráfico, ¿no? Porque en realidad nosotros hablamos de personas con discapacidad, ¿no? No de personas discapacitadas. ¿Por qué? Porque la persona, si yo digo que es una persona discapacitada, parece que lo más importante de la persona, lo que tiñe a esa persona, lo que la hace distintiva, es la discapacidad, es esa problemática que aparece. En cambio, una persona con discapacidad es Pepito, que tiene todas las características de cualquier persona, puede ser de una manera, de otra, como cualquier otra persona, y además tiene discapacidad. Desde esa perspectiva, nosotros hoy hablamos de personas con discapacidad o en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque miren esto que interesante, porque cuando hablamos del entorno y cuando hablamos del contexto, y ahora empecemos a pensar en esto, generalmente yo siempre hago este gesto, ¿no? Decimos el entorno, el contexto, como si estuviera afuera. Pero nosotras como educadoras somos parte de ese entorno, somos parte de ese contexto. Y podemos también ser parte de facilitar o de poner barreras, de poner obstáculos o disminuirlos. El ejemplo que yo les decía es el siguiente. Imaginemos una persona en silla de ruedas. Esta persona, que no puede caminar por sus propios medios, se traslada a una silla de ruedas, va por la calle. Llega a la esquina, hay una rampita. Baja, cruza la calle, no hay ningún problema. La misma persona, 3 minutos después, llega a la otra esquina, no hay rampa, no puede bajar el cordón. ¿Qué pasó ahí? ¿Cambió la persona? No, la persona es la misma, las condiciones de la persona es la misma. Esa persona tiene una deficiencia motriz. Lo que cambió fue el entorno. En una esquina había una rampa. Entonces ahí no se activa la discapacidad. Yo sé que esto puede parecer un poquito complejo, pero si lo pensamos, miren qué interesante, ¿no? Como para poder mirarlo desde otra perspectiva. En la esquina donde hubo rampa, no apareció la discapacidad. Pudo participar igual que los demás, cruzó la calle igual que los demás. En silla, sí, pero lo pudo hacer. En la esquina donde no lo pudo hacer porque no había rampa, se activó la discapacidad. ¿Por qué? No pudo participar de lo mismo que participan los demás. Quiere decir que ahí el entorno ofreció barreras. A veces las condiciones de la persona son complejas y es también complejo disminuir esas barreras. Pero en la mayor cantidad de situaciones se pueden disminuir, se pueden a veces eliminar completamente o a veces al menos disminuir. Entonces, esta concepción de discapacidad es la que aparece hoy y la que nosotros tenemos a partir de la cual trabajamos y a partir de la cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de eliminar o morigerar esas barreras a partir de los apoyos. Cuando esta situación se vuelve un problema, requiere apoyos. ¿Para qué? Para que pueda aprender y para que pueda participar de todas las actividades. Y ahí es donde nosotros nos vamos a centrar como educadores, ¿sí? ¿Cuáles son los apoyos que nosotros podemos brindar para que pueda aprender y para que pueda realizar la mayor cantidad de cosas posibles, sin desconocer la condición personal de la persona, pero siempre pensándola en función del entorno? Entonces ya dejó de ser un problema personal, ya no es una desgracia familiar, no, porque estamos todos involucrados, es responsabilidad de la sociedad. Ese fue el gran cambio que sucedió hace 30, 40 años, y esto surge a partir de la demanda de personas en situación de discapacidad. A mí me gusta mucho pensar esto en situación de discapacidad, ¿no? Porque ahí me está diciendo, bueno, que es el entorno el que la pone o no la pone en esa situación. Bueno, brevemente, porque por ahí esto si no se hace un poquito largo, pero en el año 2006 se firma la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y estamos hablando de derechos, porque este modelo social que yo les conté recién brevemente generó o surge también a partir de una demanda de derechos, ¿no? Este grupo de personas con discapacidad motriz, con discapacidad múltiple. En el 2006 aparece la necesidad, a partir de la ONU, de generar una convención, hacer acuerdos con más de 60 países por los derechos de las personas con discapacidad. La convención, miren, está en la web, y vale la pena al que le interese darle una mirada, porque cuando uno la lee, lo que ve
es que los derechos de los que habla la Convención son los mismos derechos que tenemos las demás personas. Derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a tener una familia, derecho a comunicarnos, derecho a la educación. Pero hubo necesidad de hacer esta convención, de firmar esto, para garantizar justamente que las personas disfruten o tengan el derecho a los mismos que tienen el resto de las personas. ¿Por qué? Porque en general son derechos que están vulnerados. ¿Hay alguien en el chat que dijo algo? Veo acá no sé. Saludaron. Bueno, ¿saludaron? Ah, bueno, lo veo yo acá. Bueno, la convención, les quiero contar un poquito que en la Argentina, y esto es sumamente importante, en el año 2008 fue sancionada a través de nuestro Poder Legislativo, fue firmada, se firmó el protocolo, que ahora les digo brevemente qué es. Por lo tanto, como es una convención internacional, fue sancionada con fuerza de ley y tiene rango constitucional. Esto es sumamente importante. Quiere decir que en nuestro país las personas con discapacidad se amparan en la convención para hacer valer sus derechos. No todos algunos países firman y dicen, sí, estamos de acuerdo, punto. Otros firman y ratifican. Dicen, bueno, vamos a hacer cumplir esto en nuestro país. Y otros firman el protocolo facultativo, que es el caso de la Argentina, donde no solamente se comprometen, sino que además aceptan que desde un comité de la ONU, sistemáticamente, cada 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, creo que cada 3, se realice como una visita, se le ven informes y se vea, bueno, cómo está yendo este tema de los derechos en este país. Y no solamente eso, sino que las personas o las organizaciones pueden denunciar ante un observatorio lo que no se cumple. Imagínense que siempre los informes que se devuelven es que falta mucho, ¿no? Se ha hecho mucho, pero siempre falta. Bueno, pero a veces decimos, bueno, está la ley, pero después las cosas igual no cambian. Bueno, pero al estar la ley, al menos tenemos de dónde ampararnos y cómo traccionar. Así que la convención es un antes y un después para nosotros, y para las personas con discapacidad les ha cambiado la vida. El artículo 24 de la convención habla de la educación inclusiva, que después vamos a volver. Bueno, ya pensando un poquito en cosas más concretas, yo no sé si ustedes se acuerdan que hasta hace unos años existía lo que era la CONADI, la Comisión Nacional de Discapacidad. En el año 2017 esto se transforma en la Agencia Nacional de Discapacidad, pero es la CONADI que se transformó, y es el organismo nacional que en realidad lo que hace también es tener cierta vigilancia sobre lo que sucede en el país con el tema de discapacidad. También lo que hace fomentar el desarrollo y la aplicación de diferentes políticas, todo en pos de los derechos de las personas con discapacidad. Lo que hace es implementar diferentes programas para personas con discapacidad. Si ustedes también, si les interesa, se meten a la página de Andis, y ahí está absolutamente todo detallado, los programas que hay. A veces se puede acceder, se pueden inscribir en distintos programas, las instituciones pueden pedir que sean tomadas para ser parte de algún programa, que hay recursos, bueno, depende de cada momento, pero vale la pena cuando uno está interesado en esto, tener en cuenta que la ANDIS es, digamos, el organismo donde nosotros tenemos que dirigirnos. Bueno, regulan las prestaciones básicas, ¿no? ¿Qué necesita cada persona para la rehabilitación? Nosotros en educación estamos diciendo que nos alejamos de este modelo rehabilitador, ¿no? Que no lo vemos más desde la salud, pero obviamente las personas con discapacidad también necesitan otro tipo de tratamientos, ¿no? Que no son incompatibles. Nosotros desde educación lo podemos pensar desde una mirada pedagógica, pero además esa persona tiene que hacer tratamientos. Bueno, ¿cómo se regula eso? También tiene que ver acá la ANDIS. Bueno, genera, difunde, actualiza toda la información que aparezca en torno a la discapacidad y sobre todo a cómo se va aplicando y cumpliendo el tema de la convención. Para ello está el Observatorio de Discapacidad a nivel nacional, que es el que recibe, por ejemplo, las denuncias o los comentarios. Bueno, la ley que rige en nuestro país es una ley de 1981 y ahora se
se está trabajando para actualizarla, para reformarla, y se aceptan, por ejemplo, esto me había olvidado de contárselos, se aceptan que las personas que estén interesadas puedan hacer propuestas, hay diferentes espacios donde participar, porque es una ley ya que tiene muchísimos años, y bueno, ya llegó el momento de actualizarla, y estamos en este momento en eso. Bueno, cuando hablamos de discapacidad, generalmente aparece el tema del CUD, Certificado Único de Discapacidad. Seguramente alguna idea tienen, porque quien más que menos conoce a alguien que está tramitando, o ha tramitado, o necesita, o ya lo tiene. Antes de mínimamente decir de qué se trata el CUD, yo voy a hacer la salvedad que hay sectores donde hacen una crítica a esto del CUD. Simplemente lo menciono porque me parece justo, ¿no? que tengamos en cuenta todas las miradas, porque según algunos sectores, sería el Estado el que debería garantizar todas las prestaciones, sin necesidad de que la persona tenga que tramitar un certificado aparte, donde podría pasar que en algunas sociedades se estigmatice también el tener el CUD, ¿no? Es para el debate, pero bueno, es para pensar, es para plantear. Hay personas con discapacidad que han manifestado que por tener el CUD, por ejemplo, han tenido menos oferta laboral, ¿no? Porque es como un estigma, pero por otro lado el CUD lo que hace es facilitar un montón de cosas que ahora vamos a ver, y es sumamente necesario. Entonces, bueno, quienes dicen, ay no, pero por ahí el CUD en realidad no debería existir, lo que tendría que hacer es que el Estado tenga una oferta para todas y para todos en forma más general, sin necesidad de esta acreditación. Pero bueno, hecha esta salvedad, como un comentario, el CUD hoy por hoy lo que permite a las personas es tener acceso a muchísimos servicios. Bueno, es un documento público que es válido para todo el país y que justamente lo que permite es acceder a los derechos y sobre todo a las prestaciones que están previstas en las leyes nacionales. Es garantía de esto, quien obtiene el CUD puede accederlo sin mayor dificultad. ¿Cómo se determina? Bueno, la persona que está en situación de discapacidad tiene que tramitarlo y tiene que pasar por una junta evaluadora interdisciplinaria que determina el tipo de discapacidad que tiene, si amerita o no que tenga el CUD. Yo ahí subrayé esto de que es interdisciplinaria, porque años atrás, en realidad, quienes evaluaban eran médicos, nada más que personal de salud, pero desde una mirada bien médica. Hoy estas juntas evaluadoras están conformadas por otros profesionales, por psicólogos, por trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque lo que se evalúa no es solamente la condición física de la persona, ¿sí? Si es ciego, si es sordo, cuánto ve, cuánto no escucha, si tiene discapacidad intelectual, sino el contexto. Y en general, los certificados únicos de discapacidad no se otorgan por mucho tiempo. Y acá, esto a veces muchas personas se quejan o lo ven como algo negativo, pero tiene cierta lógica, porque nosotros lo que estamos pensando actualmente es que la discapacidad también es un concepto que evoluciona en el tiempo y en la persona. Si nosotros pensamos que esa persona de por vida va a tener esa condición de una manera estática, y la estamos como también estigmatizando de algún modo, la estamos sometiendo a eso y nada más que a eso. Lo que tiene que ver con esto de renovar el CUD, y bueno, porque a lo mejor cambiaron las condiciones, a lo mejor hay movimientos, seguramente hay dinámicas distintas, en la persona y en el contexto. Esto tiene que ver con el modelo social, y también se evalúa ese contexto. Bueno, por eso sistemáticamente se va renovando. Por supuesto que la tramitación es voluntaria, no es obligatoria, y es gratuita. Bueno, algunos de los derechos que subyacen o que a lo que puede acceder a través del CUD, tiene que ver, bueno, en salud, por ejemplo, la cobertura del 100% de las prestaciones en rehabilitación. Esto es lo que más generalmente necesitan las personas que van a solicitar el CUD, ¿no? En medicamentos, equipamientos, tratamientos, y sobre todo lo que tienen que ver, por ejemplo, tanto que nos preocupa los niños con alteraciones en el desarrollo, la constitución subjetiva, como decíamos TEA, cuando aparecen muchísimos
tratamientos, a veces se apura, ¿no?, la obtención del CUT para que puedan acceder a estos tratamientos. Eso también podríamos pensarlo, ¿no? Podemos dejarlo ahí en el costadito, como para en algún momento sentarnos y a pensarlo desde otro lugar. Bueno, otros beneficios en el transporte, ¿no? Todo lo que sea transporte terrestre son traslados gratuitos, ¿no? Tren, colectivos, etc. Bueno, asignaciones familiares, las ayudas escolares anuales por hijo con discapacidad son diferentes, la asignación familiar por cónyuge también con discapacidad, son algunos de los beneficios, ¿sí? Bueno, por ejemplo, hay exención en el pago de peajes, ¿no? No pagan peajes, de algunos impuestos. Acá, bueno, hay todo un recorrido más burocrático, si se quiere, y que tiene que ver con cada municipio. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años no estaba descentralizado, ¿no? Estos tribunales. Había, por ejemplo, nosotros acá en la provincia de Buenos Aires y en Capital teníamos en lo que es el centro de rehabilitación, lo que era antes ALPI, que está en Belgrano. Solamente se daban, los CUT se otorgaban ahí. Así que era bastante complejo, sobre todo cuando esto empezó a tomar un estado ya más de conocimiento de todas las personas, donde se empezaron a pensar desde los derechos. Después de la convención, por eso les digo que hubo un antes y un después, ¿no? Porque con la convención, tenemos muchos derechos, entonces bueno, entre ellos el CUD. Entonces se descentralizó, y en la mayoría de los municipios, estoy segura, o casi segura que en todos, si no a lo mejor algunos comparten, están estos tribunales de evaluación, estas juntas evaluadoras, lo que hace mucho más fácil y más dinámico. Bueno, hay un símbolo internacional de acceso, que entonces cuando está ese logo, que se lo dan a las personas que tienen CUT, por ejemplo, tienen libre estacionamiento, por supuesto en los lugares que están permitidos para los demás, ¿no? Bueno, y hay algunos otros beneficios. Bueno, hasta acá entonces pensamos que la educación especial es una modalidad del sistema educativo que atraviesa todos los niveles, por eso no debería trabajar sola, y que la población a la que atiende son personas en situación de discapacidad, ¿sí? Desde el nacimiento hasta la vida adulta. ¿Por qué? Porque como modalidad sí nosotros tenemos injerencia desde que nacen los bebés en atención temprana hasta la adultez, ¿sí? En los centros de formación integral, por ejemplo. Entonces ahí estuvimos pensando un poquito, bueno, si los destinatarios son personas en situación de discapacidad, ¿cómo mínimamente pensamos hoy la discapacidad? ¿No? La pensamos desde este modelo social, donde lo que nos interesa es ver qué pasa en el entorno, donde no es una cuestión individual, sino que tenemos responsabilidad e injerencia todos los que estamos en el contexto, y en este contexto aparecen las barreras. Bueno, de lo que se trata es de tratar de justamente eliminar o disminuir esas barreras. La convención, dijimos, lo que hizo fue poner sobre la mesa que esos derechos en general son vulnerados y abre un paraguas legal sumamente importante y valioso. Yo les decía hace un ratito que el artículo 42 de la convención es el que habla de educación especial. Entonces, bueno, vamos a volver un poquito sobre esto y a pensar que justamente, como yo les decía también al principio, la modalidad de educación especial se rige por el principio de inclusión. Entonces, la educación especial no va a trabajar en forma aislada, como hace 30 años atrás, donde no era una modalidad, era una rama, estaba aparte. Hoy no es una rama, es transversal. ¿Por qué? Porque lo que se supone es que las personas tienen derecho a aprender junto a las otras y a compartir con los demás niveles las mismas escuelas, recibiendo los apoyos necesarios. La inclusión plena no existe, ¿no? En nuestro país no, estamos como casi en una transición entre lo que antes llamábamos integración y lo que es inclusión, porque en realidad nosotros todavía tenemos el sistema educativo en forma un poco paralela, con sus propias características, pero de lo que se trata, en lo que se está avanzando, es que la mayor cantidad de niñas y niños, adolescentes posibles, esté incluido en
las escuelas de nivel. Bueno, acá un poquito lo que ya dijimos, y por supuesto que no hablamos demasiado hoy, pero valoramos la diversidad, y la discapacidad aparece como una forma de ser diferente, ¿no? Pensando que somos todos diferentes, y que bueno, la persona que tiene alguna condición distinta que la lleva a poder estar en situación de discapacidad es parte de esa diversidad. Y lo que vamos a tratar es de situarnos en un modelo pedagógico, no ver la parte médica, eso es un dato más, y centrarnos en lo que puede o no puede hacer, pero como cualquier otro niño, o como cualquier otra niña, ¿no es cierto? Qué cosas le gustan, y sobre todo cuáles son sus capacidades, sus gustos, sus preferencias, sus estilos para aprender. Eso es lo que llamamos el modelo pedagógico. Entonces nos alejamos de lo médico, eso se lo dejamos a la gente de salud, que lo hace muy bien y que se tiene que ocupar de eso, que usa protocolos y que nos dice que hay que rehabilitar. Está muy bien, no es que estamos diciendo eso no, nosotros no. El problema fue nuestro, de educación, que tomó y se paró desde una cuestión, desde un modelo de rehabilitación y de salud. Entonces, hoy pensamos en esto, en las capacidades y no en los límites. Bueno, ahora esta modalidad, ¿cómo se organiza? Para ir teniendo un poquito más claro el panorama de lo que es la modalidad. Si bien, desde todo esto que yo vengo contándoles, todos estos fundamentos internacionales, nacionales, porque acá las leyes nacionales también acompañan todo lo que tiene que ver con la inclusión, desde la Ley Nacional de Educación, todas las reglamentaciones provinciales, leyes, resoluciones y demás, apuntan a la inclusión. Aún así, la educación especial está organizada de una manera paralela, yo les decía recién, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene instituciones específicas donde atienden a personas con discapacidad que se supone no pueden ser incluidas por la gran complejidad, a lo mejor, de su situación o alguna otra cuestión. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Por los centros de atención temprana al desarrollo infantil, que trabajan de 0 a 3 años. ¿Sí? Sería el primer ciclo del nivel inicial. El segundo ciclo del nivel inicial, generalmente están los niños incluidos. Son muy poquitos los que en el segundo ciclo del nivel inicial están en escuelas especiales. ¿Por qué? Porque teníamos entonces los centros de atención temprana o las escuelas de la modalidad, que atienden diferentes caracterizaciones. Estas que yo les conté al principio: escuelas para ciegos, escuelas para sordos, escuelas para motores, esas caracterizaciones que habíamos mencionado antes. Las escuelas son escuelas, digamos, que las podemos homologar con lo que serían las escuelas primarias, ¿sí? Usan los diseños curriculares del nivel inicial y de primaria. Secundaria, la modalidad de educación especial no tiene secundaria. Lo que tiene son centros de formación integral para adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, que son conocidos generalmente como los CFI. Aquí concurren los adolescentes y los jóvenes que por alguna situación no pueden estar incluidos en otros ámbitos. Si bien no es una escuela secundaria, porque lo que apunta sobre todo es a la capacitación y a la formación laboral, sí tienen algunos espacios curriculares que comparten del diseño curricular de la secundaria. Y lo que se intenta siempre es que haya propuestas de inclusión, que estos jóvenes tengan alguna experiencia en algún otro lugar. A veces van a centros de formación profesional de los municipios, o escuelas técnicas, o comparten, pero realmente el objetivo es la inclusión, que estén con otras personas que no tengan discapacidad. Bueno, fíjense acá entonces, vemos, ¿no?, cómo el nivel inicial estaría homologado a lo que es ATDI, el primer ciclo, el nivel primario con las escuelas de educación especial, de las diferentes caracterizaciones, y el nivel secundario, por alguna manera decirlo así, con el CFI. ¿Por qué no el segundo ciclo del nivel inicial prácticamente no están en las escuelas de educación especial? Porque en general en el nivel inicial la inclusión es bastante viable. Hay una particularidad que se las cuento chiquitas como para que tengan ustedes así idea, tiene que ver con los niños y las niñas sordas y sordos. ¿Por qué? Porque como tienen que aprender lengua de señas, y la lengua, cualquier lengua,
tanto venimos hablando del lenguaje, ¿no? Que se aprende y se adquiere en un medio donde se hable esa lengua. Cuando le hablamos a la persona sí adquiere el lenguaje. Bueno, esta lengua la deberían aprender los niños y las niñas sordas en una situación de comunicación en esa lengua. La mayoría de las personas que nacen sordas son hijos de padres oyentes. Entonces en su casa no se habla la lengua de señas. Por eso, en general se fundamenta que, bueno, el nivel inicial tiene que estar en una escuela especial porque están los maestros sordos, los intérpretes de lengua de señas y sobre todo los compañeros y compañeritas que son también sordos. Pero en general, ya les digo que en el nivel inicial no hay muchos grupos en las escuelas especiales. ¿Cómo vamos? ¿Sí? Mucha información junta, lo que pasa. Bueno, hablamos muchísimo siempre de las trayectorias educativas, ¿no? Bueno, es un concepto, vieron que hay que pensar en la trayectoria. Sabemos que las trayectorias tienen que ver con el recorrido que hace cada persona a nivel educativo, y nosotros lo pensamos también a nivel más global de la persona, ¿no es cierto? Acá lo central para educación especial es que las trayectorias educativas no son lineales. Cada persona con discapacidad tiene muchas formas de transitar esa experiencia educativa y de realizar esa trayectoria. Entonces, lo primero que pensamos cuando conocemos a una persona en situación de discapacidad que ingresa al sistema educativo es que cómo va a ser su trayectoria no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no tiene que estar estereotipada, no es predecible, bueno, porque tiene tal diagnóstico va a ser así, asá, miren, en una época hasta se llaman pronósticos educativos. Bueno, tiene síndrome de Down, no va a aprender a leer y escribir, no va a hacer esto, no va a hacer aquello. No, no sabemos, no son lineales, son impredecibles. Y son mucho más flexibles, justamente. Bueno, a ver. Ahí está. Son mucho más flexibles que tal vez las de las personas que no requieren, cuando tienen discapacidad. Las escuelas especiales no son graduadas, entonces se cambian de grupos en cualquier momento del año. Bueno, y estos recorridos, estas trayectorias dentro del sistema educativo, justamente lo que requieren es la articulación y el acompañamiento por parte de los equipos escolares intervinientes en el marco de las diferentes propuestas que se organizan curricularmente y que son diseñadas y evaluadas por todos los intervinientes. Y acá, si estamos hablando de inclusión, estamos hablando de la modalidad, que es la que garantiza, ¿no?, que esos aprendizajes sean de calidad, que reciban los apoyos para el aprendizaje y demás, pero si estamos hablando de inclusión, estamos hablando de una corresponsabilidad con los niveles. Y acá me parece que es fundamental esto, porque si no creyéramos en esta corresponsabilidad, es decir, en que tanto el nivel, ya sea inicial, primario, secundario, como la modalidad son responsables de la educación de esa persona, no sería necesario que vaya al nivel. Seguiríamos como hacíamos antes en la escuela especial. ¿Por qué pensamos que sí? Porque los docentes de los niveles tienen capacidades, tienen competencias para enseñar a todos y a todas las niñas y niños. En situaciones específicas, bueno, cuando no se puede dar respuesta, se recurre al especialista que puede dar alguna indicación o puede pensar, más que dar una indicación, puede pensar junto con ese docente qué apoyos hace falta. Yo les aseguro que cuando los docentes de los niveles realmente se empoderan, como decimos, ¿no?, y se sienten capaces de enseñar a cualquier niño, a cualquier niña, bueno, buscando los apoyos que hagan falta, empiezan a surgir un montón de ideas, y estos apoyos no son solamente, digamos, privativos de la gente de educación especial. Los docentes de los niveles también, una vez que empiezan a interiorizarse y empiezan a conocer a esa persona que tienen enfrente, más allá del diagnóstico, se les empiezan a ocurrir apoyos, estrategias, y ahí realmente se forma lo que debería ocurrir siempre, que son las parejas pedagógicas, ¿no? Entonces, el especialista de educación especial, bueno, trabaja con las y los docentes de los niveles.
Ese especialista no siempre es una maestra o un maestro de la especialidad, ¿no? No es un docente de sordos, ciegos. A veces es alguien del equipo de orientación o del equipo técnico, como se llama en la educación especial, un terapista ocupacional, un asistente educacional, que hace alguna orientación, que piensa junto con los niveles, y no hace falta trabajar en forma individual con la persona. Por eso también son múltiples las formas de trabajo. Dependerá de cada situación y en cada momento. Esto de los recorridos que son flexibles, y en algún momento a lo mejor necesita más intervención, más apoyos, y después los apoyos se van retirando, o al revés, a lo mejor al principio son menos y después son más. Bueno, eso se irá viendo. Entonces, lo que sí es que esto tiene sentido si cada uno realmente reconoce lo que puede hacer. Y yo les puedo asegurar que los docentes de los niveles tienen muchísimas competencias para trabajar. Y cuando se forman equipos potentes, ¿no? Y cuando de ambos lados esto está claro, la verdad que la inclusión funciona. Si no, sí se complica. Bueno, ¿cómo se lleva adelante esto? Bueno, a través de una propuesta pedagógica individual, que es, por ahí se escucha en la jerga como el PPI o la PPI. Antes era proyecto pedagógico individual, ahora es propuesta, entonces es la PPI. ¿Qué es esta PPI? Bueno, es una herramienta donde ahí sí se van a plasmar, no es un proyecto, una propuesta, donde se van a plasmar las estrategias, los objetivos, cómo vamos a hacer para que esa inclusión de este estudiante con discapacidad sea efectiva. Una vez que se ponen en contacto los docentes de los niveles con los de educación especial, en general eso en el sistema oficial es vía inspección, ¿no? Se eleva. Ustedes saben que ahora la escuela especial no ingresa niñas y niños por tener discapacidad. En general tienen que ir a la escuela de nivel, y si se ve que hace falta la intervención de especial, se genera todo este recorrido donde se analiza y se determina si realmente hace falta la intervención de educación especial. Porque ahí dice, miren, no todas las personas con discapacidad necesitan PPI. Esto también es algo que a veces no se toma en cuenta. Tiene CUD o tiene una discapacidad, ya seguramente hay que hacer PPI y hay que llamar a educación especial. Puede ser que sí, puede ser que no. La mayoría de las veces probablemente sí, pero a veces no, ¿no? Hay que esperar. Sala de 3, por ejemplo, niños con síndrome de Down. Yo trabajé mucho haciendo acompañamientos y al principio, en realidad, aparecen las mismas situaciones problemáticas de la mayoría, en general, ¿no? A veces no, a veces son mucho más complejas. Y por tener síndrome de Down, bueno, a veces puede pasar y otras no. Entonces, tenemos que, siempre volvemos con lo mismo, ¿no? Ver a la persona y ver qué es lo que necesita. En esta PPI sí se van a poner los objetivos, se van a poner, bueno, si los docentes de la escuela especial van a hacer intervenciones directas, trabajando directamente con el niño, con la niña, dentro del grupo, no es que se los saca y hacen algo aparte, no. Dentro del grupo, trabajando en pareja pedagógica, o indirectas, que a lo mejor ni siquiera están dentro del grupo, no trabajan directamente con la persona, sino, como les decía, a veces de equipo a equipo, ¿no? O la docente del nivel trabaja con algunas orientaciones que le den desde educación especial, y con eso es suficiente. Bueno, yo acá estuve buscando algunas instituciones, pero no estoy muy segura de que los datos sean fidedignos, porque a veces van cambiando también en la página. Sí, por ejemplo, lo que tiene que ver con la TDI, en Moreno, existe un CEAT, un Centro de Atención Temprana, que está en el centro de Moreno, que es una institución que depende de educación especial, que solamente trabaja con niños de 0 a 3 años. Es un centro autónomo, ¿sí? ¿Se acuerdan que en ese esquemita decía atención temprana, escuelas especiales, CFI? Bueno, esto sería ATDI, está dentro de ese primer renglón. Las escuelas especiales se diferencian o atienden distintas poblaciones. Históricamente, cuando estaba muy marcado el diagnóstico, las escuelas se fundaban, se creaban, eran para ciegos, para sordos,
para discapacidad intelectual. Generalmente las 500 ustedes saben que pertenecen a la modalidad, ¿no? Entonces las 501 en general eran de discapacidad intelectual, porque la mayor cantidad de niños eran de discapacidad intelectual. Entonces eran las primeras que se creaban. Con el paso de los años, cuando estos paradigmas van cambiando, cuando los enfoques ya son distintos, pensamos que en realidad las escuelas no tienen que estar tan separadas por los diagnósticos, porque ya vimos que a veces el diagnóstico no garantiza, ¿no? O no nos dice todo. Entonces están en general siendo más mixtas, por decirlo de alguna manera. De todos modos, cuando se crea una escuela, por ejemplo, voy a poner como ejemplo, no sé si es el caso concreto de 501 de Moreno. 501 de Moreno se crea como una escuela de discapacidad intelectual. Pero resulta que hay algunos niños y niñas sordos. Se crea un grupito, chiquito. La escuela es en general de discapacidad intelectual, pero puede ser que haya un grupito pequeño con otra discapacidad. A eso se le llama servicio agregado, en general se llama así, ¿no? Es un servicio agregado y que es menor en cantidad, no es la matrícula que prevalece. Puede pasar que crezca esa matrícula, y en un momento se separa y se crea una escuela de sordos. Entonces yo lo que me interesaba es contarles un poquito, para que ustedes sepan cuando hay que hacer alguna articulación, hacer algún acercamiento a la modalidad. Bueno, sabemos entonces que tenemos en ATDI, en el SEAT de Moreno, que es un SEAT, no todos los distritos tienen SEAT, por ejemplo, en Pilar no hay un SEAT, hay solamente una escuela que tiene este servicio agregado de ATDI. Bueno, Moreno tiene un SEAT específico. Como la demanda era mucho, hace unos años, la Escuela Especial 506, que está en Cuartel Quinto, tiene un servicio agregado de ATDI. Es decir, que en Cuartel Quinto, la Escuela 506 cuenta con docentes especializados en atención temprana. Entonces Cuartel puede recurrir a la Escuela 506. Y la Escuela 506 además atiende otro tipo de discapacidades. La mayor cantidad, creo que casi todas, no sé si multidiscapacidad, pero tiene CFI también, por ejemplo, dentro de esta escuela está el CFI. Bueno, entonces en la 501 de Moreno, que atiende discapacidad intelectual. 502, también discapacidad intelectual. Ciegos y disminuidos visuales, también atiende. Bueno, ahí están las direcciones, que después se las pasamos, pero las podríamos chequear antes, por las dudas. Pero para esto yo más que nada era para que ustedes vean cómo se organiza, cómo es la modalidad, ¿no? Que cada distrito tiene una X cantidad de escuelas especiales y en general están, si bien trabajan con varias discapacidades, en general tienen una población más específica. 503, sordos o hipoacústicos. Si tenemos que incluir a una persona sorda, bueno, directamente sabemos que en 503 nos pueden dar respuesta. Igual, por supuesto, hay comunicación entre las escuelas, nos van a orientar, pero para que vean un poquito esto. 504, alteraciones en el desarrollo de la constitución subjetiva. Autismo, TEA. Esta escuela, además creo que tenía, multidiscapacidades 505. No, creo que 504 solamente atiende alteraciones en el desarrollo de la constitución subjetiva. Y 505 atiende lo que es domiciliario, ¿se acuerdan? Tiene el servicio de escuela domiciliaria y multidiscapacidad. La multidiscapacidad hace unos años, tampoco hace tantos años atrás, no atendía la educación especial a las personas con discapacidades múltiples, ¿sí? Bueno, pero a medida que avanzamos en la inclusión, como que se van también dando la posibilidad a otras personas con otras discapacidades más complejas de incluirse en el sistema educativo. En principio, en escuelas especiales. La multidiscapacidad en general suelen ser discapacidades complejas, trayectorias complejas, como decimos, ¿no? Bueno, entonces a lo mejor amerita que esté en la escuela especial. En general, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ceguera, bueno, están incluidos, pero puede ser que hagan contraturno, que vayan en otro turno a la escuela especial a recibir algunas cuestiones curriculares específicas. Por ejemplo, una persona ciega necesita aprender braille, o aprender a escribir con una máquina especial, la máquina Percy, que escribe en braille, o a usar los programas
que ahora hay disponibles en las compus para acceder mejor a la lectoescritura. Bueno, eso se lo enseñan muchas veces, orientación y movilidad, ¿no? Cómo manejarse con el uso del bastón y demás, en la escuela especial. Hace como 2 turnos, contraturno. Bueno, me parece que hasta acá estamos. Bueno, así, rapidito, como nos suele pasar, hacemos todo muy rapidito, pero bueno, no sé si se quedaron muy mareadas, mareados, cómo están, qué cosas quedaron ahí en el tintero, se me ocurre que varias, pero bueno. Algo quedó un poquito más clarito como para ver por dónde andamos. Yo ahí, Lili, quería preguntarte 2 cosas que a veces conversamos en los centros y que, bueno, por ahí se puede transmitir. Respecto al CUD que hablabas, cuando las familias nos preguntan si hay que sacarlo o no hay que sacarlo, ahí como qué criterios tener y a la vez dónde tienen que ir. Y después en relación a TDI, que ahí contaste que había como un servicio en Cuartel Quinto y un servicio en el centro de Moreno. Como los pibes nuestros no van al maternal más que un ámbito comunitario, digo, si podríamos acercarnos a TDI a pedir acompañamiento cuando necesitemos para ver si pueden venir a los centros para estas orientaciones, o los PPI, si nosotros podemos, si los chicos no van al jardín, ¿con quién hacen el PPI los maestros de educación especial? ¿Con nosotros? ¿Cómo sería ese circuito? Porque digo, si no van al jardín, nosotros seríamos como la contraparte del nivel inicial que no existe. Bueno, con respecto al CUD, tendríamos que averiguar dónde está la junta evaluadora. Eso pertenece a Salud, en Moreno. Tiene que estar en algún lugar del municipio, porque están descentralizados. Y bueno, como yo les planteaba, el tema del CUD es todo un tema, ¿no? En general, sí, se recomienda tener el CUD porque estos beneficios que vimos, ¿no? Sobre todo en familias que no tienen mucha disponibilidad de recursos, bueno, abre muchas puertas, es importante. De todos modos, como el CUD ahora no se da por un tiempo tan largo, que a veces las personas se quejan, pero también eso hace que, bueno, sea dinámico. Si hoy lo necesitas, si hoy hace falta, y hay que sacar, y además el tribunal va a determinar eso, ¿no? Si se lo otorgan o no, porque tiene que pasar por el tribunal, no es que, bueno, va y ya está, no solamente por eso no es solamente el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es muy importante para el CUD, por supuesto que sí, pero ya les contaba, no son solo los médicos, hay una evaluación general, entonces, bueno, sí, podríamos averiguar, yo la verdad que no tengo bien claro dónde está en Moreno. Ani, hola, buenas tardes. Hola. Acá en Moreno tenemos en la calle Martínez Melo, pasando el shopping viejo, el Chango Más, una cuadra más para el fondo, ahí está el área de discapacidad, ahí donde te dan toda la información. Bárbaro. Te dan el turno, una vez que presentes todos los papeles, ya sea historia clínica, un resumen médico, bueno, te piden fotocopias de documentación y todo eso de la persona con discapacidad, y en el centro, en el SIC de la Viviana, ahí está la junta evaluadora. Bárbaro. Buenísimo, gracias. Ahí está el dato, el entonces. Ahí está el dato. Hay que pedir turno y ahí les van a decir, como acaba de decir la compañera, bueno, todo lo que necesitan llevar. Por supuesto hay una serie de requisitos de documentación, ¿no? Y a veces depende de los municipios, si son más rápidos o menos rápidos, depende de los momentos, las épocas, ¿no? Se fueron agilizando bastante, cuando empezó a descentralizarse estaba un poquito más complicado, pero hasta antes de la pandemia, después de la pandemia nuevamente, bueno, se complicó, pero no sé, en este momento se me ocurre que, bueno, ha de haber renovación de CUS atrasadas por la pandemia, pero si no, en general, los municipios son bastante expeditivos en esto. Pero bueno, hay que hacer todo un trámite, ¿no? Eso sí. Pero después hay beneficios, porque el transporte, no solamente los tratamientos, ¿no? Hay beneficios, claro que sí. Ah, bueno, y en relación a los SEAT, bueno, sí, el tema de la inclusión es complicado,
porque con el avance de la inclusión no hay suficientes docentes de educación especial para acompañar las trayectorias en los niveles. Esto pasa sobre todo en discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Es bastante complejo, es bastante complejo. Entonces suele haber lista de espera, que es el gran problema y por lo que se quejan los niveles, con justa razón, de que están abiertas, hay escuelas que son muy abiertas a la inclusión, pero después no reciben el apoyo de la modalidad. Bueno, por falta de recursos. Ese es uno de los grandes problemas que existen, que eso es real. Desde ATDI, como jardines maternales en realidad no hay tantos en los diferentes distritos, y no todos los niñitos y las niñitas van a jardines maternales, la mayor parte de los bebés con discapacidad no concurren al sistema, al nivel, digamos, de ninguna clase, bueno, a veces algunos privados, puede ser, si hay papás que trabajan, y en general ATDI no hace inclusión, pero no porque no pueda. Cuando el jardín maternal, se supone, hay un niño, una niña en situación de discapacidad, sí, ATDI puede, la misma maestra estimuladora puede hacer la PPI, la propuesta de inclusión. Sería trabajar en ATDI, hace algo bien específico, ¿no? que son las cuestiones que necesita ese bebé, debido a su condición particular. Pero sí pensar junto a la docente del maternal los apoyos que necesite. Maternales del Estado casi no hay en ningún municipio, son contadísimos, ¿no? Algunos tienen más salas de 2, pero de manera tal que hay épocas en las que sí se han hecho acompañamientos más sistemáticos a jardines no estatales o jardines comunitarios o de otras organizaciones, pero que no sean del sistema educativo formal, épocas que más, épocas que menos. Lo que venimos hablando es que la situación, por ejemplo, de Moreno, de Cuartel Quinto, donde no hay jardines maternales del Estado, sí creo que hay que hacer acercamientos, y yo creo que tiene que haber ahí cierta permeabilidad, y por lo que conocemos, pienso que sí, ¿no? Que hay que empezar a trabajar desde ahí, ¿no? A trabajar en estas articulaciones, porque, como yo les contaba, hay muchas maneras, ¿no? de acompañar y de organizar esa trayectoria con una propuesta de inclusión. No hace falta a lo mejor que esté la docente de educación especial tanto tiempo. A veces hay reclamos, ¿no? En todos los niveles, de más tiempo la maestra de inclusión. En realidad, si la maestra de inclusión tiene que estar todos los 5 días, las 4 horas, no estamos hablando de inclusión, ¿no? En realidad lo que hay que hacer es armar pareja pedagógica, pensar los apoyos juntos. Si hace falta algo muy, muy sistemático, bueno, ahí por otros temas conductuales, por ejemplo, ahí están los acompañantes externos, que también hay que ser muy cuidadosos, porque últimamente, como la provincia habilitó la entrada ya hace unos años, ¿no?, de los acompañantes externos, a veces están las aulas pobladas de acompañantes externos, de la maestra de inclusión, de la maestra del nivel, y la verdad que ya es como una sobrecarga, ¿no? Ahí también estamos en un proceso donde hay que tener cuidado. Como justamente ahora con el CUDO las obras sociales tienen la obligación de pagar el acompañante externo, bueno, yo últimamente vengo escuchando que hay chiquitos con síndrome de Down que ya de movida sugieren acompañante externo. Y en realidad, la verdad que salvo alguna situación muy compleja, pero no. Entonces, bueno, digamos, probablemente los centros de atención temprana, ya sea el SEAT o el servicio agregado, puede tener alguna estrategia de acompañamiento. Yo creo que hay que empezar a trabajar en eso. Porque además, muchas veces, desde ATDI necesitamos que nuestros bebés concurran a un jardín maternal, porque lo que le brinda el jardín maternal en un grupo no es lo mismo que ese estímulo que recibe una vez por semana en forma individual. Son situaciones completamente distintas. Y bueno, muchas veces
La mayoría es sumamente valioso, sumamente conveniente que ese bebé esté incluido en una sala con otros niños. Así que me parece, Bien, Ana, pero que... entonces podríamos pedir, si nos acercamos a TDI en caso maternal, poder, en caso que realmente haya situaciones complejas, pedir el armado conjunto de un PPI, ya que no hay otro referente más que nosotros, que no tiene que ver necesariamente con que venga la persona, o por ahí puede venir alguna vez, pero nosotros llevar en conjunto ese proyecto de inclusión. Y ahí múltiples opciones. Dependerá de la institución de educación especial, de la habilitación que en este momento la política educativa permita, ¿no? Hasta dónde se puede o no se puede, de la disponibilidad de recursos humanos que tengan, porque a veces ni siquiera, te digo, en los otros niveles hay listas de espera. Y después, según la trayectoria flexible que decíamos, hay que ver qué se requiere. A lo mejor al principio se empieza de una manera y después el apoyo puede ser de otra manera. Eso va a depender, pero de mil causas. Lo importante es empezar a solicitarlo, me parece, acercarse, a plantear, ¿no? A poner la situación, bueno, no hay jardines maternales, nosotros estamos cubriendo esta necesidad, pero tenemos esta niña, este niño, que además a lo mejor no va a TDI, y a lo mejor no está cubierto con esa prestación necesaria, y bueno, también ahí hay un ida y vuelta, ¿no? A lo mejor comienza a hacer ATDI y sigue en el jardín maternal, digamos, esto va a ser una cosa recíproca. Me parece que sí, amerita un acercamiento, un conocerse, ¿no? Saber cómo se trabaja. Yo estuve en la 506, en la Escuela Especial 506, y el equipo realmente es un equipo que está trabajando mucho, me dio la sensación de que son muy abiertos, así que es cuestión de acercarse y de generar esto, ¿no? De plantearlo así. Y en lo que sería el segundo nivel de inicial, o sea, 3, 4 y 5, ¿no? Para educación, que también Sí. muchos chicos exclusivamente vienen a nuestros centros, y no, vos decís que en general hay, excepto situaciones muy particulares, en la escuela común, en la escuela del Estado, los chicos transitan la inclusión dentro del jardín y excepcionalmente en otro lado. Ahí no sé si Roxy, bueno, puede hablar, pero digo, Niño Dios y Arcoíris tienen pibes sordos, sordos, sordos en este momento. O sea que en estas situaciones la recomendación sería orientar a las familias a que busquen también un jardín, Sí. una escuela especial con jardín. Sí. ¿Cómo se Donde, comunican esos chicos, por no sé, ejemplo? Roxy, si podés hablar, no sé en qué situación estás, pero digo, por lo que conversamos con Roxy, es totalmente sordo este niño. No, bueno, ahí sí necesita urgente, porque hay apoyos que se los tiene que dar. El sordo es un caso bastante particular también, ¿no? Porque necesita estar en contacto con otros sordos, necesita aprender la lengua de señas, necesita la familia aprender la lengua de señas para comunicarse. Miren, solo el 95% de los bebés sordos, o mejor dicho, el 95% tiene papás oyentes, solo el 5% tiene papás sordos. Quiere decir que solamente un 5% de un bebé sordo se comunica con la misma lengua que su familia. Yo siempre digo, es como si uno tuviera un hijo que solamente habla alemán. No sé cómo comunicarme. Entonces, como dijimos tanto la importancia de la comunicación, bueno, ¿cómo se comunican? Y con la lengua de señas, y eso es donde lo aprende. Y la escuela especial ahí es la que lo va a conectar. Generalmente las escuelas especiales dan cursos de lengua de señas abiertos a la comunidad, la comunidad de Lo sordos. planteo, Así que, Lili, también porque, bueno, por ahí Roxy no debe estar pudiendo hablar, por eso no aprende, pero digo, una sí. preocupación que aparecía era, bueno, que parece que este niño o niña, no me acuerdo, no escucha nada, 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 porque tampoco aparte tiene cerrados los orificios directamente, y en el caso del Niño Dios son mellizas. Entonces la preocupación era cómo orientar a las familias, para que la familia no se sienta discriminada, pero a la vez saber que quizás en el centro, con ese nivel de complejidad, nosotros tenemos muy poco para hacer, ¿no? Entonces un poco aparecía esta pregunta, cómo, o sea, que en un segundo ciclo de nivel inicial, donde hay situaciones tan complejas, la orientación es que vaya a la escuela especial. Quizás ahí podríamos pensar en la 506, Sí, que se acerquen o acompañarlos para que los sí, orienten, sin sí. que la familia sienta que los estamos sacando de encima. No, no, claro, yo creo que para que la familia no sienta eso, lo que hay que plantear es que necesita apoyos específicos, y que eso, quienes están preparados para brindar esos apoyos es la modalidad de educación especial, que muchas veces se puede hacer en conjunto con los niveles, pero que eso hay que hablarlo y hay que trabajarlo de forma conjunta. Que está esta modalidad que sabe
cómo enseñar o qué apoyo, bueno, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con otra cosa, al contrario, es sumar, es colaborar para que pueda aprender mejor, ¿no? Aprender todo, no solamente lo escolar, sino manejarse en la vida. Entonces, creo que desde ahí no es, y después la escuela de sordos ahí ya va a intervenir sí, y va a trabajar con la familia. Última cosa, perdón, te pregunto, pero se me viene a la mente No, mientras te escucho, todo, ¿no? al revés, No, preguntan digo, todo. si la 506 de Cuartel no tiene servicio agregado, esto que vos decís, grupitos de sordos, por ejemplo, ¿no? Si Sí. tiene la familia que ir al centro de Moreno o a Lomas o una distancia importante, ¿se puede gerenciar o buscar un transporte porque para una familia quizás llevar todos los días a un jardín al centro de Moreno se les dificulta mucho, más allá del Sí. código, ¿no? Digo, ¿hay No, transporte? Sí, lo que pasa es que cada escuela, ahí ya, no sé en cada escuela, pero ya hace muchos años que la provincia equipó a las escuelas con transporte. Ustedes deben ver por la calle los camioncitos que dice Ministerio de Educación o Dirección General de Escuelas. Bueno, sí, las escuelas a veces, bueno, se rompen, no tienen chofer, no sé en este momento, cada escuela es particular, pero sí, sobre todo, por ejemplo, las escuelas con discapacidad motriz, mucho más, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, muchas tienen, sí. Eh, a ver, una de las grandes cuestiones, bueno, el tema de sordos es bastante específico, ¿no? Pero uno de los grandes fundamentos, yo siempre digo, de la inclusión es ¿no? Hay 6 escuelas especiales en todo Moreno. No sé si habrá alguna más que se me quedó en el tintero, no sé, creo que no. ¿Cuántas más? En Matanza, no sé, sí, hay muchas más, pero ¿cuántas escuelas de nivel hay? Quiere decir que el padre de una persona con discapacidad tiene 6, 7, 8, 10 escuelas para elegir con suerte, con suerte. Escobar tiene 2 escuelas especiales y el centro de formación. Entonces es un derecho también a ir a la escuela donde van sus hermanos, donde van sus vecinos, donde le queda más fácil trasladarlo, donde va toda la familia, donde lo lleva el vecino o el tío que ve la vuelta. Por eso la educación especial tiene que ser transversal y tiene que estar dentro de los niveles, ¿no? No es que están en el jardín o están en el maternal o están en la primaria y nadie las atiende. No, por eso la educación especial tiene que estar presente a través de las propuestas de inclusión. Pero el derecho es a compartir la misma escuela que los demás, el mismo recreo, la misma salida, el kiosco, cuando hacen un paseo, un acto escolar, la madre está esperando en la vereda y salen todos sus hijos juntos, la familia está esperando, salen todos, y comparten la misma institución. En esa institución hay que garantizar que aprenda de la mejor manera posible. Cuando es muy, muy complejo, bueno, la escuela especial también da respuesta. Por eso el caso de sordos es diferente, pero en general otra situación que también es media compleja tiene que ver con autismo. Hay niñas y niños en situación de autismo, ¿no? Que por la complejidad no es conveniente. A lo mejor primero tiene que ir a un servicio de educación especial, porque ustedes saben que hay personas con autismo que los estímulos realmente los atormentan, grupos muy numerosos, ¿no? Entonces, bueno, por eso vuelvo una y otra vez con lo mismo. Esto no se puede decir en general. Hay que ver fulano, mengano, sultano. Bueno, empezó la trayectoria en inicial. ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue? ¿Tiene TEA? ¿Cómo está resultando? Bueno, pensemos todos los apoyos, vayamos viendo, ¿no? Por eso es flexible, puede ir y puede volver, puede ser que empezó en especial y después vas al nivel, o al revés, ¿no? Hay que ver. Pero bueno, por eso están los equipos de las escuelas, que yo creo que los equipos ahí a lo mejor pueden, si no hay maestras disponibles, bueno, también se puede trabajar a través de los equipos en forma indirecta, esa es una opción también. Porque acá, como siempre, el tema son los recursos, no hay recursos en el Estado y bueno, no alcanzan. Con la cuestión del avance, ¿no? De los derechos, de la inclusión, miren, hay un grupo de padres que pelea muchísimo por la inclusión que se llama artículo 24, ¿no? Como el artículo de la convención. Bueno, tantos recursos de amparo, etcétera, etcétera. Sí, se avanzó mucho, pero los recursos a veces van como siempre un poquito atrás. Y la verdad que se han dado, miren, en los últimos años, más allá de las gestiones, cargos para la inclusión se dan, no es que no hay cargos, pero nunca están a tono. Entonces por eso hay que ir pensando
¿qué es esto de la inclusión? No es solamente que va el maestro de educación especial, dice lo que hay que hacer. Es, como yo decía hace un ratito, es un trabajo corresponsable, porque el docente también tiene muchas herramientas, pero junto con él, y con a veces intervenciones indirectas, bueno, pero eso hay que verlo. Pero yo pienso que sí, que hay que acercarse, que hay que empezar a articular, ¿eh? Y con los niñitos sordos ni hablar, ni hablar. Y con lo que es TEA también, lo que pasa que ahora, bueno, todo lo que es constitución subjetiva, alteraciones de desarrollo, ya lo hablamos, ¿no? La casuística aumentó muchísimo. Y algunos de ellos van a la escuela especial, no están en inclusión, porque sus condiciones particulares no les permiten estar en un grupo. A veces yo conocía un docente que decía, bueno, primero están en un CET, a lo mejor, ¿no? Un centro educativo terapéutico, y después van mejorando y pasan a una escuela especial, y después tal vez a la escuela, porque bueno, hay situaciones, pero no son, ustedes ya saben que hay algunos niños y algunas niñas que es muy poquito, como digo el porcentaje, ¿no? No vamos a hablar de porcentaje, pero es muy poca la dificultad, por ejemplo, en algún aspecto de su desarrollo, entonces puede incluirse. Otros, con el mismo diagnóstico, no. Entonces, bueno, hay que ir viendo. Ahí Claudia te quiere hacer una pregunta, Lili. Sí. Sí, están. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Claudia? Bien, me quedó claro, pero justo tengo una situación, pensé que estaban mis compañeras ahí, pero no las veo ahora. Vos sabés que nosotros tenemos una situación de una familia en la sala de 3, donde el papá es sordo-mudo, la mamá no habla, pero sí escucha, o sea, oye, y el nene el nene no habla, pero sí escucha, o sea, ahí la mamá, por lo que nosotros entendemos, está haciendo como, viendo ahí qué cuestión, o sea, la mamá lo lleva a todos lados al nene, ¿sí? Pero ahora mi pregunta es, vos en un momento dijiste que estaría bueno, no sé si justamente en este caso, pero también él tendría que aprender a comunicarse con su papá, ¿no es cierto? Esto del lenguaje de señas, digo, ahí me quedó como resonando, o capaz que lo dijiste y no Sí. lo No, no, porque es el caso inverso. Acá, es el caso inverso. No es sordo. Él no es sordo, no habla, se comunica, pero no habla. Bien, nada. El papá es sordo. Sordo mudo. Y como, sí es sordo, decimos sordo, no sordo mudo, es sordo, no se oraliza, claro. ¿Cómo se comunica el papá? ¿Con señas? Con señas. Ah, bueno, entonces la lengua del papá es la lengua de señas. ¿Y la mamá? Que vos me dijiste que escucha. Sí, la mamá escucha. Tiene hipoacusia. Escribe muy bien por WhatsApp. Bien. Muy bien escribe. Las chicas le mandan audio y ella responde, o sea, bien. Con nosotros bien. Pero bueno, pero si es hipoacúsica y no está oralizada, tampoco habla. Entonces, ¿acá qué pasa? Es lo mismo que veníamos diciendo sobre la comunicación. Este nene está en un medio donde la lengua es la lengua de señas. Él probablemente aprendería lengua de señas. Miren, hay casos, yo me acuerdo en unas jornadas, una oyente, hija de padres sordos, pero la madre estaba oralizada, ¿no? Con mucho esfuerzo, ese es otro tema, pero tendríamos 1000 temas para poder, ¿no? Porque sordos, bueno, cada uno de ellos es fascinante, pero me cuento esta anécdota nada más. Ella estaba, bueno, era oyente, así que hablaba, pero decía que cuando era chiquita, la mamá que hablaba, vieron cómo hablan los sordos oralizados, que les cuesta muchísimo, entonces la mamá, que no quería que supieran que ella era sorda, le decía que dijera en la calle que ella era francesa, que la madre era francesa y que hablaba así porque era francesa. Bueno, pero y ella se separó y gesticulaba, al oír ella hablaba, pero bueno, y ahí surge, es toda una situación. Ese nene obviamente necesita del jardín maternal, imperiosamente, necesita estar en un medio donde haya oralidad, donde se hable el español, ¿no? Y después probablemente aprenda a hablar lengua de señas, seguramente que va a aprender lengua de señas, pero es como si, hablando a la distancia, ¿no? Pero si uno está con unos padres, digo, bueno, alemanes, en otro país, bueno, va a la escuela y aprende el alemán, o aprende acá el argentino, el español. Ahora, en mi casa se habla alemán, entonces voy a aprender el alemán. Va a ser bilingüe, pero para aprender el español, para estar oralizado, para comunicarse, y sí necesita que le hablen, a menos que sea sordo o hipoacúsico,
porque si tiene padres sordos, puede ser que no, puede ser que haya alguna cuestión, hay que ver por qué es la sordera, ¿no? A veces hay una cuestión de herencia, ahí sí hay que ver el nene 3 años que no sé si le habrán hecho, supongo que sí, cuando nació las autoemisiones y demás, pero... Él llega con una derivación, o sea, la mamá sabemos que le hace todo, o sea, que le hace todos los estudios y eso. Todavía no sabemos bien cómo sigue esto. Él empezó este año. O sea, Ajá, pero vos no sabés si él ya tiene, si es hipoacúsico. no sé. Lástima que las chicas estaban ¿La recién derivación conectadas, de no quién sé es, Claudia? ¿Quién hace una derivación? Creo que la hacen desde la salita, desde las salitas. Sí, de la salita, pero Sí, la de mamá dijo salita. que él sí escucha bien, porque le hicieron los estudios, Sí, escuchar, y él sí escucha bien. Escucha bien él. Si él es oyente, y la salita tal vez le hayan sugerido a la madre que fuera a un jardín maternal, por esto que estamos diciendo, ¿no? Hay que ver cómo es el grupo familiar, qué otras personas tiene, a lo mejor vive con alguien que no es sorda o no, sí, bueno, por eso, hay que ver el contexto, como decimos, ¿no? El modelo social, el entorno, qué pasa, pero sí necesita que le hablen, digamos, para poder aprender el idioma nuestro y para poder oralizarse más que el idioma, ¿no? Sí. Bien. Sí, pero son situaciones muy, muy significativas después, porque sí. He Y sí, pensado, seguramente Claudia, va a que aprender la lengua de señas. está bueno preguntar quién es la derivación y por qué, y también quizás, bueno, si vemos que favorece el estar en el centro, por ahí se le puede ofrecer a la mamá una jornada más larga, una jornada intermedia, ¿no? Como que en vez de estar 4 horas puede estar 6, como sea un ambiente que ¿no? Y como pensar ahí, también mandarle otras actividades a él, mandarle más música, más, ¿no? Como cosas que permitan bueno. que entre por otro lado. Después podemos pensar más de lo pedagógico, pero sí yo llamaría al centro de salud, que ustedes tienen mucha relación, a ver, que es muy posible que tenga que ver con esto que dijo Lili, si él oye, seguramente lo habrán hecho para pensar esto que dice Lili, ¿no? Bien. Ajá. Bien. Bueno. Bueno, después cuéntenme cómo van. Sí. Bueno. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Vamos a procesar toda esta información que es un montón, pero me parece que como Disculpen. No, pero... al contrario. Es que... Tenemos todo un desafío de cómo acercarnos en especial yo creo a TDI, porque bueno, es como que somos la contrarreferencia en el sistema educativo que Moreno no existe. Así que después entre todas pensaremos cómo. No sé si alguien quiere compartir algo más, preguntar algo más. Nada, ahí agradecer a Lili por el tiempo. Muchas gracias. Es un placer, para mí es un placer, la verdad que disfruto estando con ustedes. Siento que son muchas cosas, pero bueno, siempre algo uno empieza a elaborar, ¿no? Siempre nos pasa, cuando nos dan mucha información es así, y después cada uno seguirá por donde le parezca investigando. Bueno, y lo que necesiten, cuando quieran abrir algo, no hay problema, al contrario. No. Pero bueno, por ahí investiguen si quieren un poquito esto de... También por ahí está bueno, si en algún momento tienen mucha necesidad de conocer las cosas más de la normativa, por ejemplo, un trabajador social, ¿no? Para orientar a los padres, algún trabajador social que trabaje en especial, que tiene bastante conocimiento de, bueno, todos los derechos, de dónde, de cómo, porque hay muchos derechos, ¿no? Entonces hay muchos beneficios, por ejemplo. Pero en lo pedagógico, bueno, es un desafío, pero lo importante es pensar que son niñas, niños, ¿no? Que es parte de la diversidad, y bueno, y hay que buscar los apoyos. Creo que hay algo que apareció en todo este tiempo, en especial cuando fue lo de Casita Feliz, en esa jornada, de la preocupación, así lo manifestaban muchas compañeras, de hacerles un mal a los pibes, ¿no? De no poder estar a la altura de lo que los pibes necesitan. Me parece que estos encuentros nos permiten, y el espacio maternal nos permite pensar qué podemos contrafrentar desde lo pedagógico, sin desconocer que hay especificidades que requieren articulación. Como red estamos trabajando el eje de salud, así que ya iremos a presentarnos a las instituciones como también para contar un poco qué hacemos y qué podemos hacer. Pero bueno, es todo, me parece que esa preocupación también tiene que ver con no excluir a nadie, pero a la vez que ningún pibe no tenga una oportunidad en nuestras organizaciones, ¿no? Como esa tensión
está bueno como pensarla, pero no sé, me parece que fue súper rico, Lili, tu Bueno, me aporte, tu alegro. mirada. Súper, súper, sí. O Bueno, sea, me un día alegro. te venís al taller de maternal y conversamos como más largo y Sí, directo. sí, saben que me encanta. Sí, arreglamos, sí. Ahora que podemos vernos un poquito más, fuera de los cuadritos. Sí, por supuesto que sí. Así que bueno, gracias por la paciencia y ya saben, es lo que necesiten. Acá estoy. Bueno, Bueno, Eso. bueno, a seguir beso, trabajando. gracias. No, que estén bien, cuídense.